Ay, ¿cómo se activa esto? ¿Por qué no se activa? La oxidativa, reducción fosfato. ¿Cómo hago para activarlo? No es simplemente nada. Es que no hay audio, ¿no? Se condensa el acético ácido, salacetato por encima, citrato sin trazas del forma del citrato. El citrato se deshidrata, todo el cielo conectando por encima con nitasa y pasa. Totalmente encima con nitasa. El cielo conectando como el hielo se hidrata. Y al hidratar se ve fulmerizo citrato. Y una oxidación por el oxalo suicidato, pero por encima de la oxidación. Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalo suicidato se descarboxila. Reacción que se produce a través de la misma enzima. Y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo global. El alfa-cetoglutarato pasa a su oxídico A. Por una descarboxilación oxidativa. Enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. En esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez. Y entre el succidato A vuelve el succidato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succidato A entonces el succidato pasa por encima. Succidato A dioxinasa se libera. Un ATP más en el proceso. Llega a incluir el ciclo que tú sabes de eso. Termina en fumarato por oxidación produciendo 2 ATP en liberación. Succidato deshidrogenasa con su producción por encima. Y aquí tuvo participación. Fumarato pasa al malato. Cuando se trata realizado un proceso por la enzima fumarasa y el malato se oxida. Y de momento pasa, actúa. La malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve a oxalacetato liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inicio al principio en el acético A de nuevo y se repite el ciclo. A ver, ¿qué error, es un solo error repetido varias veces, hay en esta representación del ciclo de Krebs? Y además en la manera en que cuentan la historia. ¿Qué error hay? ¿Cómo? Bueno, una opción es que aquí no se dice ATP, sino de frente hablan de ATP, ¿verdad? ¿Cuál es el otro error? Que es todavía más dramático. Que los usan como ATP directamente. Efectivamente, en el ciclo de Krebs no se produce ATP, solo este que es en forma de ATP, mientras que en la canción dicen aquí se producen 3 ATPs, se producen 3 ATPs, se producen 2 ATPs, cuando en realidad lo que se produce es NAD y FAT reducido, que cuando vayan a la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, que ya vimos en la clase, es que se producen los ATPs. Recuerden, lo habíamos visto que por convención el NAD sería 2,53 y el FAT 1,52. Ese es el error de acá. Es verdad que ellos colocan acá NAD y FAT, no es que no lo pongan, pero a la hora de contarlo pareciera que se produce directamente ATP, lo cual no es así. ¿Está bien? Muy bien, entonces el ciclo de Krebs incluye, se forma un ETP que se transforma inmediatamente en ATP. Por eso yo cuando Luis lo comentó, yo le dije, es verdad, no está bien, pero no es lo peor, porque al menos hay un nucleótido trifosfato, es verdad. Lo otro es más malo, decir que se produce 3 ATP y 2 y qué sé yo, cuando es NAD y FAT. Pero sí se produce un nucleótido trifosfato en forma de GTP. Uno solito. Muy bien, entonces a lo que iba, aquí están las reacciones del ciclo de Krebs, vamos a ver las 8 reacciones. La primera reacción obviamente inicia con el acetil-CoA cuando se condensa, como dice en la canción, con el oxaloacetato para formar citrato. El citrato es un inhibidor de la glucólisis. Habíamos visto la clase pasada que cuando se acumula citrato se inhibe la fosfofructoquinasa 1, que es una enzima muy importante en la glucólisis. O sea, cuando se acumula citrato, cuando no hace falta energía, cuando el ciclo de Krebs está tan lento, cuando se acumula citrato, cuando no hace falta energía, cuando el ciclo de Krebs está tan lento que
como hay disponibilidad de energía, marcha suavecito, se acumula citrato y el citrato sale de la mitocondria y va a donde está la glucólisis y le dice a la fosfofructoquinasa: no produzcas más fructosa 2,6-bifosfato, frena la glucólisis. Este es un ejemplo, el citrato es el ejemplo de lo que yo le decía, que cuando se acumulan los caramelos se puede inhibir la fábrica directamente o se puede inhibir el barco con azúcar que viene de China. El citrato no inhibe la fábrica, inhibe el barco con azúcar que viene de China, que es la glucólisis, que está muchas etapas antes del citrato, pero que al inhibirse no habrá más piruvato, no habrá más acetil-CoA y no habrá más ciclo de Krebs. Bien, entonces esto es un ejemplo de cómo el producto puede inhibir o bien una enzima directa, la que la produce, o bien una enzima que esté mucho antes, como la fosfofructoquinasa, que está en la glucólisis, mucho antes del ciclo de Krebs. Después del citrato, por la acción de la enzima colitasa, vamos a tener isocitrato. Esta es una reacción súper bonita que ocurre en 2 etapas. Y fíjense que aquí lo único que ocurre es que la posición del hidroxilo y el hidrógeno se invierte. Entonces la colitasa, ¿qué es lo que hace? Retira estas moléculas en forma de agua, deshidrata y después vuelve a hidratar. Lo único que coloca estas 2 moléculas en posiciones diferentes. Listo. O sea, el isocitrato y el citrato son lo mismo, lo único que tienen el hidroxilo en posiciones diferentes. Por cierto, si esto fuera, estoy hablando así como los locos, si fueran monosacáridos, ¿cómo se llamarían? ¿Qué tipo de monosacáridos serían? Isocitrato y citrato entre ellos. ¿Cómo? Grupos Ellos no son monosacáridos. Estoy haciendo un símil diciéndoles que son moléculas idénticas con el hidroxilo en posición diferente. Epímeros. No tiene nada que ver con esto. Eso se me ocurrió para acordarles que al examen van los epímeros, la cetohexosa, las aldohexosas. ¿Ya? Entonces, para recordar, se me ocurrió decir esto ahora, que es una locura, una tontería, porque estos no son monosacáridos. Pero bueno, muy bien. Isocitrato. Después viene una reacción que es la de la isocitrato deshidrogenasa. ¿Qué hace la isocitrato deshidrogenasa? Descarboxilación oxidativa. Descarboxilación oxidativa y el isocitrato se forma alfa-cetoglutarato. Miren, ustedes recuerdan la piruvato deshidrogenasa, que transforma piruvato en acetil-CoA. ¿Qué hace? Descarboxilación oxidativa. ¿Qué hace la isocitrato deshidrogenasa? Descarboxilación oxidativa. Y cada vez que hay una oxidación, alguien se reduce. ¿Quién se reduce? El NAD. Y aquí tenemos el primer portador energético reducido del ciclo de Krebs, el NAD. Después viene otra deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Qué hace? Descarboxilación oxidativa. Otra vez, lo mismo. Hay descarboxilación y alguien se tiene que reducir. ¿Quién se reduce? El NAD. Aquí tenemos el segundo portador energético reducido. Insisto, piruvato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, todas hacen lo mismo, descarboxilación oxidativa. ¿Ven? Ya vamos por 2 NAD. Después se sintetiza el único nucleótido trifosfato. ¿Cómo se sintetiza? Desde succinil-CoA, o sea, aquí se formó succinil-CoA. De succinil-CoA a succinato hay una fosforilación de GDP y se sintetiza GTP. Succinil-CoA sintetasa es la que sintetiza el succinato. Y después quedan 3 reacciones más. Fíjense que hasta ahora solo tenemos 2 NAD reducidos, 1, 2 y un GTP. Faltan un NAD y un FAD. ¿De dónde viene? La succinato deshidrogenasa transforma el succinato a fumarato. Hay una oxidación y alguien se tiene que reducir. ¿Quién se reduce? El FAD. Esta enzima es muy interesante porque la succinato deshidrogenasa es esta que está acá. Cuando vimos la cadena de transporte electrónico, yo les dije que había de los 4 complejos de respiración, había uno que no bombeaba protones.
ese que no bombea protones es la succinato deshidrogenasa. O sea, una de las enzimas del ciclo de Krebs está insertada en la cresta mitocondrial y de hecho esa enzima justamente lo que produce FAT, tal y como se ve aquí. O sea que el ciclo de Krebs, aunque ocurre en la matriz mitocondrial, está anclado a la cresta mitocondrial porque una de las enzimas está insertada en la cresta mitocondrial. Entonces el ciclo de Krebs está ocurriendo por ahí y llega el momento que pasa por aquí, ella está en la cresta, ahí se produce FAT-H2, que de frente el FAT-H2 se reduce, libera electrones y los protones van a dar por el complejo 3 al espacio intermembranario, como ya estudiamos. Bien, entonces ya tenemos el FAT. Y después del FAT hay una hidratación del fumarato, se forma malato y el malato también hay una acción con una deshidrogenasa, hay una oxidación y finalmente se produce el último NAD reducido con oxaloacetato. Fumarato. ¿De dónde puede venir el fumarato también? Del ciclo de la urea. O sea, cuando comemos mucha proteína y estamos eliminando aminoácidos, se va a producir fumarato. Muy bien. Entonces ya tenemos todas las etapas del ciclo de Krebs. Ya vimos que donde hay eventos con acción de deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, en todas esas condiciones se forma un portador energético reducido, NAD reducido, y con la fumarasa se produce, aquí con la succinato deshidrogenasa se produce FAT. ¿Está bien? Y un GTP que ya vimos por ahí. Este es el balance global del ciclo de Krebs. Y esto que aparece acá son, igual que vimos en la glucólisis, cada una de las reacciones del ciclo de Krebs, cada una de las enzimas que lo produce, que coenzimas o cofactores son importantes, y la variación de energía libre. Y sobre variación de energía libre, cuyo balance global es el ciclo de Krebs, por lo tanto, es una ruta exergónica o endergónica. Exergónica, termodinámicamente espontánea, claro que sí. Sin embargo, la última reacción del ciclo de Krebs, en la que la malato deshidrogenasa transforma en malato en oxaloacetato, la última de las reacciones será espontánea. ¿Esa última reacción es termodinámicamente espontánea? No, de hecho es una porquería de reacción porque la variación de energía libre es más 30 prácticamente. Si eso es así, ¿por qué el ciclo de Krebs no frena? Porque si la última reacción es una como que ya no puedo más, ¿por qué no se para el ciclo? Claro, pero directamente, ¿por qué no se frena? El balance global ciertamente es negativo. Pero ¿por qué esa última reacción? Porque esa es la última. Si llega al final, no puedo más, ya la energía se habrá generado, pero ella llega así. ¿Por qué razón el ciclo continúa? La respuesta está en esa tabla. ¿Cómo? Los portadores energéticos se van del ciclo para la cadena de transporte electrónico. Eso es otra historia. ¿Por qué el ciclo puede continuar? Si la última reacción es, no puedo más, ya llegué, no puedo más. ¿Cómo? Porque la primera reacción, después de esta, ¿cuál viene? Esta. La primera reacción es termodinámicamente viable, es buenísima. Es como que el ciclo fuera un ventilador. Y cuando el ventilador da vuelta y cuando llega al último punto de la vuelta, el aspa hace así y frena y usted con la mano le hace ¡ya! Y el ventilador sigue dando vuelta. Esto es esa mano que le hace así, energéticamente hablando. Esta reacción, cuando esta termina, vuelve para acá. Es la próxima reacción que es súper favorable desde el punto de vista energético. Súper favorable. Excelente. ¿Comprendieron? Coronado, ¿te quedó claro? Muy bien. Bueno, esto que aparece acá es el balance de energía a partir de la respiración celular.
partiendo de la glucosa, la glucólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato y el ciclo de Krebs. Todos los NAD, FAT y aquí la cantidad de ATP. Recuerden que por cada NAD, aquí se calculó 1,5 y por cada FAT, por cada NAD 2,5 ATP, por cada FAT 1,5. Total 34 ATPs. Cuando estudiemos la beta oxidación de ácido gráfico, por ejemplo, el ácido palmítico produce 130 ATP, solo el ácido palmítico. Y eso explica por qué la manera de almacenar energía es en forma de ácidos grasos, sobre todo energía a largo plazo, porque la cantidad de ATP que producen los ácidos grasos es infinitamente mayor que la que produce la glucosa. ¿Está bien? Lo que pasa es que la glucosa está ahí a manito, se moviliza rápido, es un proceso bastante expedito, pero realmente desde el punto de vista energético los ácidos grasos son mejores que la glucosa. ¿Está bien? Entonces este es el balance de la respiración celular. De este tipo de cálculos van a tener que hacer para el examen de la S2 y también cálculos relacionados con la beta-oxidación de ácido graso. O sea, ahí llegará el momento que tendrán que entrenarse en esas cosas. Correcto. Entonces, para terminar, vamos a ver cómo se regula el ciclo de Krebs y obviamente la regulación, tal y como hemos visto con la glucólisis o la piruvato deshidrogenasa, es un proceso muy ligado a la energía de las células. Si en una célula hay gran cantidad de energía en forma de ATP, de NAD reducido, pues estas moléculas serán moduladores alostéricos negativos, porque si el ciclo de Krebs produce energía y hay mucha energía, vamos a bloquear el ciclo de Krebs. Entonces hay enzimas como el isocitrato deshidrogenasa, el facetoglutarato deshidrogenasa, que justamente cuando hay mucha energía se inhiben. El ATP es un modulador alostérico negativo. Al revés, el ADP, que significa que no hay energía, pues va a activar estas enzimas. Y tiene mucho sentido, y justo es lo que teníamos que ver con el citrato. Si hay mucho ATP, el ATP bloquea aquí, se acumula citrato y el citrato va a la glucólisis e inhibe la fosfofructoquinasa. Hay una lógica detrás. Y bueno, esto ya lo habíamos visto. ADP es un activador de la piruvato deshidrogenasa. El piruvato, que es el sustrato, también la activa, mientras que cuando hay mucha energía o mucho producto de la enzima, se inhibe, tal y como hemos visto hasta ahora, con casi todos los eventos. ¿Está bien? Bueno, esto ya lo habíamos visto. El citrato sale de aquí y se va como modulador alostérico negativo de la fosfofructoquinasa 1 y esto conecta el ciclo de Krebs con la glucólisis. Al revés, suponiendo que haya mucho ADP, o sea, poca energía, el ciclo de Krebs va a estar muy activo. El ADP es un modulador alostérico positivo de la piruvatoquinasa, la fosfofructoquinasa, y la glucólisis va a aumentar. Si la glucólisis aumenta, habrá más piruvato, y si hay más piruvato, habrá más piruvato deshidrogenasa, porque mientras más sustrato, mayor actividad enzimática. Correcto. Entonces es una lógica tal y cual yo había comentado antes, que más que bioquímica es sentido común. Bueno, esta es la respiración celular. Aquí están todas las etapas, incluyendo la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y lo que les decía, es muy interesante que quede claro cada una de esas etapas que aporta, cuál ocurre en un organelo, cuál ocurre en otro, cuál aporta más ATP, cuál aporta más portadores energéticos reducidos, o sea, la función. ¿Cuál de ellas necesita de más cantidad de coenzimas? ¿Cuál necesita de más coenzimas? ¿Cuál de estos efectos de la respiración necesita más coenzimas? Más coenzimas. Bueno, el ciclo de Krebs es verdad para reducir. Sí, puede ser, tienes razón. Lo que pasa es que, claro, no, está bien, el ciclo de Krebs. Aunque en realidad, en términos de variedad, vamos a decir, ¿cuál necesita mayor variedad de coenzimas? La descarboxilación del piruvato, que necesita NAD, FAT, pirofosfato de tiamina. ¿Cuál es el otro coenzima A? Bueno, el ciclo de Krebs también necesita coenzima A, NAD y FAT. Ahí le gana nada más el pirofosfato de tiamina. Esa pregunta no la puedo poner en el examen, porque es muy ambiguo. Muy bien, está bien, perfecto. Pero eso es lo que tienen que saber, más que en detalle. Ah, mira, hay otra pregunta súper interesante, que esa sí me encanta para los exámenes. Si yo les digo a ustedes
¿cuántas reacciones redox ocurren en el ciclo de Krebs? ¿Qué me diría? ¿Cuántas reacciones redox de oxidación-reducción ocurren en el ciclo de Krebs? 4. 3 NAD y un FAT, nada más. 4. Para que haya NAD y FAT reducido, alguien se tiene que oxidar. Son reacciones redox. 4 reacciones. Punto. ¿Sí o no? ¿Quedó claro que son 4? Sí. Muy bien. Listo, con esto terminamos entonces la clase. Aquí están las conclusiones. Tienen su cuestionario como siempre. Y con esto terminamos este contenido. La clase que viene vamos a hablar sobre ruta pentosa fosfato. Y ya la ruta pentosa fosfato le abre la puerta al metabolismo de los ácidos grasos que viene después, en la semana 10. ¿Está bien? El curso se acerca a pasos agigantados a sus finales. En mi mente ya yo me proyecto en la semana 16. Muy bien. Déjenme ver si la asistencia queda alguien por registrar, por favor. Mira lo que apunté de tu pensar. Borda. Claudia Grados.